Alguien diga, la vida tiene temporadas. La Escritura dice en Génesis, cuando Dios creó todo, Él automáticamente dijo que habría estaciones, verano, invierno, una época de siembra y una época de cosecha. Dios desde el comienzo creó la vida para ser una vida dividida en temporadas. Ahora, cada año tiene 4 temporadas y cada temporada requiere un cambio de vestuario. Alguien diga vestuario. No puedes estar usando sandalias en la nieve. Tienes que cambiar tu vestuario. Ahora, muchos de nosotros nos enfermamos cuando cambia la temporada. Tenemos alergias porque no estamos acostumbrados a la nueva temporada en la que estamos entrando. Ahora, hubo una persona en la Biblia llamada José, y José atravesó 4 temporadas en su vida. Y si lees su historia cuidadosamente, verás que cada temporada estuvo marcada con un cambio de vestuario. La primera temporada fue marcada cuando él tenía un adorno colorido dado para él por su padre. Pero la Biblia dice que esa temporada rápidamente cambió cuando los hermanos le quitaron eso. Y la Escritura dice, lo mojaron en sangre, mintieron sobre él. Y luego la Biblia dice que su temporada rápidamente cambió porque terminó en la casa de Potifaro. Ahora, recuerda, esa temporada no duró mucho porque la esposa de Potifaro tomó sus ropas. Entonces ahí él tuvo que cambiarse su ropa de vuelta, porque terminó en prisión. La Escritura dice que en prisión él tenía ropa distinta y nosotros sabemos que esas prendas cambiaron porque la Escritura dice que cuando fue llamado por el faraón, él tuvo que cambiarse sus ropas. Y luego vino la última temporada, cuando el faraón, y la Biblia explícitamente dice que el faraón le puso una última prenda que nadie jamás había tomado. Hay gente en este cuarto, sus ropas se han cambiado. Con eso vino el cambio de temporada. Va a llegar el día en el cual Dios pondrá una prenda distinta para ti, que nadie podrá quitarte, que nadie podrá manchar con sangre, que ningún faraón determinará. Dios cambia el tiempo y las temporadas. Y hoy yo quiero hablarte de eso. Muchas gracias a todos. Pueden tomar de vuelta sus abrigos. Démosle un aplauso, por favor. Gracias y bienvenidos a su nueva temporada. Si tienen su Biblia, vamos juntos a Salmo 105. Entraremos a la historia de Josué. Compartiré algunos datos y sé que el Señor salvará a gente hoy y sanará a gente hoy. Salmo 105, versículos 16. Versículo 17 en adelante. Él envió a un hombre delante de ellos, José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona, hasta la hora en que se cumplió su palabra. Y esto es lo que quiero resaltar. El dicho de Jehová le probó. El título de mi mensaje hoy será: si pasas la prueba, su palabra pasará. Podemos terminar el mensaje ahora y hacer una llamada al altar. Escriban esto: si pasan la prueba, su palabra empezará a suceder. Ahora comencemos desde el comienzo. José, su viaje comenzó con un sueño. Su padre lo amaba, le dio su favor y creo que esto abrió su espíritu para recibir de Dios. Dios le dio un sueño. El sueño era muy egoísta porque no era un sueño que de hecho él iba a sufrir, sino que tuvo el sueño de que todo el mundo se iba a rendir ante él. Casi no parece como un sueño de Dios, pero lo que Dios no le dijo a José en este sueño es cuánto tiempo iba a tomar para que este sueño se cumpla. Lo que Dios no le dijo es que iba a tener que atravesar
para que la gente se rinda ante Él y todo cambie. Y por eso quiero decirte algo, cuando Dios te da una profecía y una visión, Él no te dirá la letra chica, porque su objetivo es levantar tu fe. Escribe esto si estás tomando notas. Antes de que Dios haga grandes obras a través tuyo, Él enviará una gran palabra para ti. Cada persona joven escuche esto. Antes de que Dios haga grandes obras a través tuyo, Él dirá una gran palabra a ti. Digamos esto una vez más. Antes de que Dios haga su obra a través mío, Él enviará a mí una palabra. Cuando Dios me envía su palabra, Él no está jugando con tus sentimientos, no está exagerando, no está simplemente entusiasmándote. Dios comienza a trabajar cuando su palabra entra. En el caso de José, fue un sueño, y antes de que Dios trabajase a través de él, Dios le envió una gran palabra. Para mí esa gran palabra vino cuando yo tenía 16 años. Recién me había convertido en un pastor joven. Las 2 personas antes que yo en el cargo habían renunciado después de los 6 meses y después me enteré que este es el periodo normal en el cual terminan renunciando muchos pastores de juventud. Por supuesto, cuando eres adolescente, eres joven, estás emocionado, piensas que vas a cambiar el mundo siendo pastor de juventud. Ahora, habiendo pasado 6 meses más o menos de que tomé el cargo, tenía solamente algunos 6 o 7 primos que venían. Solamente eso, solamente algunos familiares. Entonces lo que yo hice fue decir, bueno, ¿qué hago? ¿Dejo el trabajo? Ya habían pasado 6 meses y estaba casi listo para dejar el trabajo. Y la última gota que rebalsó el vaso fue un servicio de juventud donde una de las personas que vino, que no era un familiar mío, vino a buscar a otro adolescente y él estaba un poco ebrio y empezó a reírse de mi inglés. Yo en América solo había estado por 2 años, ni siquiera se entendía mi inglés, pero estaba intentando y él se reía de mí. Y bueno, estos adolescentes estaban bien conmigo, pero todo el mundo se estaba riendo a fin de cuentas del pastor de juventud. Y esa noche algo se quebró y me di cuenta, esto no es para mí, ¿qué estoy haciendo aquí? Ni siquiera tengo una educación teológica. Y hice lo que un hombre espiritual haría. Le dije a mi pastor que toque una canción y le dije, necesito simplemente pasar tiempo. Y desaparecí. Fui al baño, que era en la otra puerta porque estábamos en un cuarto pequeño. Y dije, Señor, haz un agujero, escóndeme aquí, no me hagas volver hasta que no vengas tú. Y me di cuenta que cuando nuestro líder de la congregación terminó la canción tenía que salir. Yo salí y esa noche hice una decisión. Dije, llamaré a mi tío y le dije, lo intenté, esto no es para mí. Y yo no tenía un celular, no tenía un pager, esto fue hace mucho tiempo. No tenía un auto. Mis padres me pasaron a buscar. Esto es cuán exitoso yo era. Tenía mi propio conductor. En la camioneta vinieron y levantaron al grupo de la juventud y al pastor. Y sabes, ¿viste cómo los pastores tienen espacio de parking? Bueno, fuimos a una tienda para hacer compras. Todo el mundo fue a hacer compras. Y yo dije, yo me quedaré. Y ese día cambió mi vida. Cuando estoy ahí preparando un discurso para mi tío, porque sé que va a ser difícil convencerlo, el Espíritu Santo me toca en esa camioneta y me dice, mira esto, mira esta tienda. Si tú no dejas, un día pastorearás una iglesia donde la gente vendrá y ves cómo vienen con las manos vacías y se van con carritos llenos. Bueno, será igual. Vendrán aquí y se irán con las manos llenas y esta tienda estará abierta 24/7. Habrá una farmacia donde la gente pueda ser sanada. Y el Espíritu Santo me dijo, tengo un distinto plan para ti, quiero que veas la visión que tengo para ti. No fue una voz audible, pero se sintió como una voz audible. Y entonces yo finalmente nunca le escribí a mi pastor. Tengo 38 años de edad y al año siguiente, cuando nos mudamos, estuvimos en un edificio que se veía exactamente como uno que vi en esta visión. Lo que Dios no me dijo en ese estacionamiento es cuánto tiempo iba a tomar. Lo que Dios no me dijo es cuánto costaría. Lo que Dios no me dijo es que por los siguientes 15 años
Iban a ser las temporadas más difíciles de mi vida, pero lo que hizo fue comenzar algo al darme este sueño. Si tú tienes un sueño, ya no serás un esclavo más de tu realidad. Ya estoy predicando a alguien. Dios te dará una gran palabra antes de hacer una gran obra. Ahora, muchos de nosotros pensamos, bueno, esto es solamente una palabra, solamente es una profecía. Y no, eso ya es obra de Dios cuando Él te da la palabra. Porque antes de que Dios hiciera el sol, Dios dijo, hágase la luz. Dios no obró hasta no antes decir primero. Abraham primero recibió una promesa antes de recibir un hijo. La palabra de Dios funciona distinta. El mundo de Dios funciona distinto. En mi mundo, tú te conviertes en padre cuando tienes un hijo. En el mundo de Dios, Abraham se convierte en padre antes de tener un hijo. En mi mundo, tú no tienes luz sin tener el sol. En el mundo de Dios, Él crea primero la luz y después el sol. Porque Dios dice que su palabra crea una realidad, crea el día y la noche. Y esto determina tus circunstancias. Alguien, dele alabanza a Dios si han recibido profecía, si han recibido la palabra, si tienen una promesa de Dios. Démosle a Dios una alabanza por la palabra, por la promesa, por el sueño, por el llamado que depositó en ti como joven. Y aproximadamente hace 3 o 4 años, después de que nos habíamos casado, estoy en un negocio en Kiev, Ucrania. Mi esposa es de Rusia, 2 países que no están bien. Nosotros estamos bien, pero los países no. Estamos en Ucrania, en una tienda, y el Espíritu Santo me da una imagen y me dice, tú tendrás un hijo y tú lo llamarás Samuel. Yo me busqué, googleé a un niño y la imagen que vi en la imagen de mi mente, eso está marcado desde aquel momento. Esa imagen desde aquel momento le dije, querida, tendremos un hijo y su nombre va a ser Samuel. Eso es increíble. Y bueno, 2 o 3 años pasaron, no pudimos tener hijos. Vamos al doctor y el doctor dice, tú no puedes tener hijos y tú no puedes tener hijos. Yo todavía tengo la foto del teléfono. Dije, Dios, ¿te olvidaste de decirle a los doctores o te olvidaste de decirme a mí cuando me diste esta palabra, cuando me diste esta promesa? Mira, esto es lo que quiero decirle a alguien, porque luego la gente vino e inclusive me preguntó, Vlad, ¿podemos orar por ti? Y dije, si Dios lo dice, Él se ocupará. Yo no recibí un hijo hasta el último año, pero en realidad lo recibí en esta tienda en Ucrania. Dios hizo esta obra para mí antes dándome su palabra. Dios no hizo nada en la vida de José hasta no primero comenzar con la palabra. Fue la promesa. Déjame decirte sobre la promesa, porque algunos de ustedes recibieron la promesa, incluso cuando estoy hablando, están como, bueno, sí, pero ha pasado tanto tiempo. No está pasando, no está sucediendo. Yo y mi esposa, nosotros practicamos lo que tu pastor mencionó hoy. Practicamos la generosidad radical. Estamos completamente libres de deuda. Y yo creo en esto. Pero antes de esto, pasamos en este camino radical de dar sacrificialmente todos los años. Yo comencé a dar autos. Recuerdo el segundo auto que estábamos a punto de dar era un Toyota Camry. Era uno de los primeros autos que yo había conseguido. Porque yo soy eslávico, muchos obtenemos autos de subastas y se pueden ver bien, pero si compras algo de un ruso, asegúrate de ver el título. Perdón por exponer nuestros secretos, pero bueno. Este no tenía un título salvaje, era un título limpio, directo, de una concesionaria, 0 kilómetros por hora. Lo tuve como adolescente. Dave Ramsey me dijo que era un error y estoy de acuerdo, fue un error. Finalmente lo compré, lo pagué. Luego una pareja de nuestra iglesia pierde su auto. Ellos tienen 2 hijos, pierden su auto en un accidente y finalmente yo y mi esposa sentimos que les tenemos que dar nuestro auto a la pareja en esta iglesia. Es el único auto que tenemos, pero no teníamos hijos. Vivimos muy cerca de la iglesia. Mi mujer trabajaba muy cerca de la casa también, así que dijimos, hagámoslo. Sabemos una cosa, cuando haces una decisión,
para dar. No te duermas en eso. Rápidamente mandamos un mensaje de texto y dijimos, mañana los estamos encontrando porque tenemos noticias que cambiarán su vida. Sabes que si duermes sobre esto puedes cambiar tu cabeza. La siguiente mañana, esta pareja viene a nuestra casa y nosotros le damos las noticias. Queremos bendecirlos con el auto. Y ellos sabían que solo teníamos un auto y que era un lindo auto. Y ellos estaban como, ¿qué auto? Bueno, el auto que manejamos. Pero eso es un buen auto. Y ese es el con el que los queremos bendecir. Y ellos quebraron en lágrimas y nos dijeron, no tienen ni idea. No tenemos el dinero para un auto así. Esto es una gran bendición, pero hay un pequeño problema. De hecho, no puedo darte las llaves ahora porque quiero cambiar el aceite primero, cambiar las ruedas y repintarlo. Porque yo practico matar moscas en el camino. Estaría todo bien si el auto es suyo, pero primero quiero arreglar algunas cosas primero. Y ellos están como, pastor, por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Si quieres repintar el auto, hazlo. Ellos se fueron de mi casa con el auto, sin las llaves. Llamaron a su familia y dijeron, conseguimos un auto. ¿De dónde? Bueno, tenemos una promesa. Y la persona que prometió, lo conocemos y él no miente. Dejaron de buscar un auto. Dejaron de intentar comprar, se secaron las lágrimas, se convirtieron en dueños de un auto cuando les di la palabra, pero no cuando les di las llaves. Mira, cuando Dios te da una palabra y tú sabes quién es Él, puedes confiar en Él, porque Dios no es una palabra que miente, no es una persona que miente. Y porque Dios no tira palabras al viento, cuando Dios dice que Él te dará su promesa, eso es un sí y amén. Mi pregunta para Dios entonces es, ¿por qué no está ahí dándole las llaves todavía? Y voy a compartir esto, y esto cambiará su vida. La razón por la cual Dios no te da automáticamente las llaves cuando te da la promesa es porque a veces todavía no estás listo, y a veces el auto todavía no está listo. La Biblia dice que Él no llevó a Israel a la tierra prometida por la inmoralidad de las amalequitas, porque todavía ellos no habían alcanzado su máxima inmoralidad. Quiere decir, la tierra todavía no estaba lista y a veces no se trata de la tierra, a veces no es el auto, a veces es el conductor quien no está listo. Pero cuando Dios te da una palabra, quiero que sepas que esa palabra tarde o temprano está viva y se va a cumplir. Y Dios va a comenzar un proceso que alguien tendrá que atravesar. Vamos al punto número 2. Antes de que Dios haga una gran obra a través tuyo, Él hará una gran obra en ti. Mira, Él da una palabra a José. La Escritura dice que la palabra del Señor puso a prueba a José. José le dio una promesa de que impactará a José al mundo, pero todavía no estaba ahí ni siquiera la hambruna que él tendría que superar. A José ya le había llegado esa palabra, pero el mundo todavía ni siquiera estaba en las condiciones en las que esa palabra estaba hablando. Cuando Dios da una palabra, comienza un proceso. Ahora, Dios no te dice esto cuando te da la palabra profética de que cambiarás el mundo. Dios no le dice a David que en vez de atravesar muchos años de ser perseguido, finalmente será ungido como rey. Sino que la palabra de Dios, cuando viene a tu vida, cuando la promesa de Dios viene a tu vida, cuando comienza el proceso en el espíritu, en el reino espiritual, ahí comienza a suceder. Mira, lo que se ve como persecución en realidad es un proceso. Lo que se ve como un ataque es de hecho un proceso. Lo que se ve como otros hermanos quitándote las ropas y acusándote es de hecho el proceso de Dios. Lo que se ve como alguien crucificando a Jesús es Dios y en su proceso de cumplir la palabra de que las naciones serán bendecidas en la semilla de Abraham. Es el proceso de Dios. Alguien comparta un proceso. Quiero que sepan que cuanto más grande es el desafío para nuestra generación, el mayor desafío que tiene nuestra generación es que tenemos el deseo de ser descubiertos, pero tenemos miedo de ser desarrollados. Cuando obtuvimos la palabra, nuestro más grande deseo fue que el mundo
nos vea. Pero cuando Dios te da una palabra, Él, de hecho, comienza a esconderte, no a revelarte. ¿Por qué? ¿Has oído de los bebés prematuros? ¿Qué pasa cuando estás embarazado con un bebé? ¿Quieres ver al bebé? Lo primero que mi esposa dijo es, yo quiero ver cómo el pequeño Samuel se va a ver. Pero esto es lo que dijeron. Si el bebé sale antes de tiempo, el daño que esto produce a su cerebro, a su respiración y a su desarrollo, de hecho, cuanto más tiempo el bebé esté, lo que pasa es, lo que sucede en el útero nunca podría pasar fuera de ahí. Y el útero, el vientre, es un lugar oscuro. El vientre es un lugar escondido. Mira, cuando tú tienes al bebé como un embrión, no puedes sacarlo y ponerlo a la luz. Debes esconderlo. Lo escondes, ¿por qué? Porque tiene que ser primero desarrollado para poder resistir las tormentas de la vida. Tiene que atravesar una temporada de entrenamiento, tiene que atravesar una temporada de desarrollo y de nutrición. Y algunos de ustedes han tenido una revelación prematura. Y eso es lo que la Biblia dice en Proverbios 20:21. Pues los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Por eso el dinero que se gana rápido se malgasta. ¿Por qué? Porque nunca atravesaste un desarrollo. No sabes cómo manejar la presión. No sabes cómo manejar la crítica. No tienes espina. Eres un copito de nieve. Te derrites bajo la presión de la crítica. ¿Por qué? Porque el vientre desarrolla cosas en ti que el escenario nunca podría desarrollar. El vientre desarrolla cosas en ti que las finanzas no pueden desarrollar. El vientre desarrolla cosas en ti que tu destino requiere. Miren a José, miren a David y miren a Saúl. Saúl fue ungido y nombrado al mismo tiempo. Él no sabía qué hacer con eso. En el día de su inauguración él se estaba escondiendo. ¿Por qué? Porque aunque era apuesto, él era inseguro, pero cuando Dios ungió a David, él lo puso en el vientre, lo escondió, le enseñó a matar un Goliat y le enseñó cómo matar un león y un oso. Y él aprendió a cómo estar bajo una autoridad abusiva y cómo estar bajo una buena autoridad. Aprendió la humildad y cuando David se erigió, Jesús no es llamado el hijo de Saúl, es llamado el hijo de David. Cuando Dios llamó a Juan el Bautista, la Biblia dice que él estaba en el desierto hasta el momento de su manifestación. Y la Escritura dice, en el desierto él creció en el Espíritu. Cuando Dios te da una gran palabra, Él comenzará una gran obra dentro tuyo. Mientras que tu deseo es ser descubierto por Dios, el objetivo de Dios es que tú seas desarrollado. ¿Por qué? Nuestra generación, nosotros encontramos valor en base a la visibilidad. Por eso somos adictos al escenario y alérgicos al altar. Muchos de nosotros no sabemos que somos valiosos a menos que seamos validados o visibles o nos volvamos virales. ¿Sabían que mi corazón no es visible, pero aún así es muy, muy valuable? ¿Sabes qué? Porque mi corazón es valuable, es valioso, yo nunca lo haré visible, porque lo mataría si no. Algo de visibilidad en la tarea de alguna que otra persona, de hecho, puede matarla. Pero lo que hemos creado en la iglesia y en el ministerio, yo lo entiendo. Cuando uno es pequeño y humilde, Dios lo recompensa con más. Y por favor comprenda, nosotros no recompensamos a los corazones por batir sangre, sino por ponerla en la frente. Después de 10 años de fidelidad. No tomas tus pulmones después de 20 años de fidelidad y les das un lugar
de visibilidad. Cuando tú encuentras valor de tu visibilidad, ahí es cuando necesitas desarrollo. Cuando el Padre muere y encuentras valor del hecho de que estás hecho en la imagen y semejanza de Dios. No tu título, no tu posición, no cómo te llaman, no la primera cosa antes de tu nombre, sino el hecho de que estás hecho en imagen y semejanza de Dios. Encuentras tu valor del hecho de que el Hijo de Dios murió por un rebelde como tú y yo. Encuentras tu valor del hecho de que el Espíritu del Dios viviente eligió vivir dentro tuyo. Y yo no dije un pastor, dije el Espíritu del Dios viviente. Encuentras tu valor en el hecho de que tu nombre está escrito en el libro del Cordero de la vida. No en cuántos likes y suscriptores o cuántos demonios puedas expulsar, no cuántos hits, no cuánto tu nombre es llamado, sino que esté escrito en el libro de la vida. Cuando Dios hizo a Adán, la Biblia dice que antes de que Dios hiciera a Adán, la Escritura dice que Él le habló a la tierra y dijo que la tierra produzca árboles, y la tierra produjo árboles. Que le habló al agua, le dijo que las aguas produzcan peces, y las aguas produjeron peces. Y luego que Dios habló a sí mismo, dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Y miren esto, porque los árboles vinieron del suelo, sin el suelo mueren, porque los peces vinieron del agua, sin el agua mueren, y porque el hombre vino de Dios, sin Dios muere. En Él vivimos, en Él nos movemos, y en Él tenemos nuestro ser. Tu adicción debe ser la presencia de Dios, porque tú viniste de Dios, tú necesitas a Dios, y sin Dios tú mueres. Si tú no encuentras tu adicción en la presencia de Dios, desearás estar en el foco principal y nunca servirás. El único momento en el que servirás será para que pueda elevar tu agenda. Usarás la iglesia para avanzar tu marca. Usarás el reino de Dios en vez de que Dios te use a ti. Jesús será un medio para un fin en vez de un Dios a quien alabar. Servir será simplemente un paso. Tú servirás y mirarás al reloj y dirás, ¿cuándo seré elevado? ¿Cuándo seré pastor? ¿Cuándo tendré una oportunidad para estar en el escenario? Bueno, ¿por qué? Porque no has sido desarrollado aún. La ambición muere cuando tú te desarrollas. Cuando tú te desarrollas, el deseo para ser conocido muere. Comienzas al principio a cambiar el mundo porque Dios te dio una promesa. Y para el momento en el que sales de tu desarrollo, simplemente dirás, Señor, quiero complacerte. Jesús, yo simplemente quiero oír bien y quiero ser un buen sirviente. No quiero una placa de YouTube, no quiero ser verificado de Instagram. Lo que quiero es saber que estás complacido conmigo, porque si bien esto comienza una ambición y un deseo, el desarrollo mata todo esto. José fue desarrollado. Mira, el día en el que Dios te llama no es el día en el que Dios te confirma. El día en que Dios te unge no es el día en el cual el hombre te nombra. Y esto puede ser frustrante porque Dios te unge cuando quizás tienes 15 años y no nombró a David hasta no tener 37. Dios a José le dio ese sueño cuando era un pequeño niño, pero no se convirtió en ese hombre. El faraón no lo confirmó, no lo nombró. Y por eso nuestra frustración viene cuando estamos como, wow. Recuerdo esto sobre el hombre. Ellos nunca reconocen al mismo momento cuando Dios te unge. Y no es falta de discernimiento, es porque Dios los está desarrollando. No son espirituales, no, todavía son carnales. Simplemente no es esto así, es que Dios siempre funciona así. Dios siempre deja que el hombre confirme más adelante, pero Él primero llama. Entonces el llamado de Dios en tu vida, te diré, si es un llamado genuino de Dios, el hombre lo confirmará. Y si es un genuino llamado de Dios, los antiguos, Judea, Israel o David, te ungirán. Mira, José
Si es un sueño genuino de Dios, el faraón pondrá su abrigo sobre ti y te dará su anillo y tendrás esa posición que Dios te prometió. Pero quiero decirte, no va a pasar mañana. Tú tendrás una visión y luego morirás para esa visión. Y luego esa visión te tendrá a ti y Dios la hará suceder. Ningún hombre tendrá el crédito, pero tú podrás morir 1.000.000 de muertes para que puedas vivir, no para tu sueño, sino para quien te llamó a ese sueño. Porque Dios está más preocupado por quién soy y en qué me estoy convirtiendo que a quién voy a alcanzar. Digámoslo de nuevo, Dios está más preocupado por mi carácter que por mi ministerio. Es más importante en quién me estoy convirtiendo que a cuánta gente yo estoy impactando. Dios valora ese proceso porque Dios le dijo a Israel, tú no estarás en la tierra prometida en un día, porque la tierra está muy vacía y las bestias son muy salvajes, pero poco a poco, hasta que hayas tú aumentado, Dios dice, estoy más interesado en tu desarrollo que en tu sueño. Te di ese sueño, yo te llevaré a tu destino, pero entre el sueño y el destino estará mi proceso, donde a mí me importa tanto en qué te conviertes como a dónde estás yendo y me importa tu desarrollo. Te esconderé en lo salvaje, te esconderé en el vientre. Te podrás sentir olvidado, te podrás sentir no reconocido. Por momentos sentirás que te estoy caminando por encima. Te sentirás rechazado y solo. Por momentos te sentirás incomprendido y empujado. De momentos te sentirás solo en un cuarto lleno de gente. Y sentirás todo esto porque Dios te dice, yo te estoy formando, te estoy desarrollando. Y porque a donde vamos a ir, a las puertas del infierno, no quiero que prevalezcas. No quiero que ellas prevalezcan frente a ti. ¿Cuántos hombres o mujeres han sido lastimados o destruidos en este momento? No quiero que seas la próxima víctima. Quiero que puedas ponerte a la altura del infierno para poder aplastarlo. Y para eso tengo que desarrollarte en la hoguera de fuego. Tengo que desarrollarte en el vientre. Mientras tu carácter, mientras tu perseverancia y tu paciencia y tu pasión son purificadas y donde tus motivos son puros. Un éxito rápido aumenta tu ego. Un éxito lento desarrolla tu madurez. Dios permitirá a propósito a alguien al lado tuyo a acelerarse mientras tú te ralentas para exponer la frustración, para exponer lo que estoy haciendo mal. Esto no es justo. ¿Cuándo llega mi momento? ¿Cuándo llegará? Dios causará que todo esto salga a la superficie. Cuando un hijo tuyo esté enfermo y Jesús esté caminando contigo y tu caso se empeore y alguien lo toca y él recibe una sanación, pero tú has estado caminando y las cosas empiezan a empeorar, dices, esto no es justo. Dios permitirá eso. Cuando José, tú traduces el sueño de otra persona y en 3 días se vuelve verdad, pero tu sueño ha estado demorado, Dios permitirá eso. Abraham, estás orando para las mujeres en la corte y todas están sanadas, pero tu esposa es infértil. Dios permite eso. Jesús, tú estás sanando al hombre en el jardín de Getsemaní y Dios responde tu oración, pero en la cruz, Dios, ¿por qué me has olvidado? Y hay silencio. Dios lo permite. Tú no eres el único. Tú no estás siendo castigado. Tú estás siendo desarrollado. Estás siendo podado. Estás siendo preparado. Estás en el vientre. Y Él te está creando algo de ti. Él no te crea a la luz, Él te crea en la oscuridad. Y cuando digo la oscuridad no me refiero a la depresión, ni ansiedad, ni intrusión demoníaca. Hablo de oscuridad. Hablo de cuando tu potencial es más grande que tu posición. Hablo de cuando tu unción es más grande que lo que la iglesia reconoce. Estoy hablando de cuando tu sombra
mata a los enfermos, pero la iglesia ni siquiera te confían con esto. Hablo de cuando tú piensas esto no es justo, no ven la unción que estoy llevando. Sí, la ven, pero Dios está desarrollando el carácter. La palabra que tú recibes no podrá cumplirse si tú no pasas la prueba. Escriban esto que mencioné más temprano al comienzo. La palabra que tú recibes no sucederá, no se cumplirá si tú no pasas la prueba. Recuerda cómo todo comenzó en el versículo. Hasta que la palabra de Dios lo puso a prueba. La palabra de Dios viene aquí. Dios te da una gran palabra. Esto te excita. Tú ves el futuro. Tú piensas que te volverás pastor y que al siguiente día Dios te dará un micrófono. Y así no es como sucede. Como generalmente sucede, es que Dios comienza a trabajar en ti antes de trabajar a través tuyo. Él te desarrolla. Y eso es porque Él no quiere que nazcas prematuro y luches por tu vida porque la luz es demasiado fuerte. Hay cosas que solo pueden desarrollarse en la oscuridad, que nunca podrían ser desarrolladas a la luz. ¿Cómo este desarrollo sucede? Usaré una palabra. El desarrollo sucede por pruebas. Ahora, yo he conocido gente que dijo esto. Pastor Vlad, desde que atravesé esta cosa en mi vida perdí mi fe. Y yo dije respetuosamente, tú nunca has tenido nada de esto. Tú simplemente no lo sabías. Mi Biblia dice que la fe es como el oro. Yo nunca he visto al fuego destruir el oro. He visto destruir papel. Pero yo tenía fe en ti. Tú tenías fe. Todos teníamos fe en las habilidades, no en Dios. La fe real en Dios es como el oro. El oro no tiene miedo al fuego. Nunca se ve reducido por el fuego. Cambia la forma, pero nunca cambia la sustancia. El fuego quita las impurezas del oro, pero nunca quita el oro del oro. Cuando la gente dice, yo tenía pureza, mira, ¿sabes cuánta pureza tienes? Tienes tentación. La tentación revela cuánta pureza tienes. Después de la tentación, perdí mi pureza, mi amigo. Y entonces yo no pienso que tú tuvieses mucha. La tentación no te quitó la pureza, simplemente expuso que tú no tenías demasiado de eso. Y esto no es Dios mostrándote que eres impuro. Esto es Dios invitándote y diciéndote, quiero trabajar contigo, quiero cambiarte, quiero transformarte. José enfrentó varias pruebas. Una que enfrentó, y pueden escribirlo, la primera prueba que pasó es la prueba de la espera. Esta prueba purga tu impaciencia. A todos nos falta paciencia. Y la paciencia no puede ser recibida como un don porque solamente se desarrolla como un fruto. Y de acuerdo al hombre de Dios en la película, Evan Almighty, Morgan Freeman, cuando él fue esa mujer que corría de su esposo Noé y dice, no entiendo, él se está volviendo loco. Y dijo este pensamiento en esa película, dijo, cuando le pides a Dios paciencia, Él simplemente te da paciencia o te da oportunidades para ser paciente. Cuando le pides a Dios que reúna a tu familia, ¿simplemente Dios reúne a tu familia o Él le da a tu familia una oportunidad? Mira, Dios no desarrolla paciencia. ¿Y por qué la paciencia se necesita? ¿Por qué? Porque donde está la paciencia, habrá poder. Donde hay paciencia, hay madurez. Donde hay paciencia, hay completitud, hay estabilidad. Y Dios desarrolla esa paciencia en José y purga la impaciencia y la impulsividad. Esas personas que son lideradas por sus urgencias, constantemente movidas por sus humores y todo esto se ve purificado cuando toma más tiempo de lo que tú esperas.
Esto es lo que he aprendido del Señor. Él siempre está en horario y a su vez siempre tarde. Siempre tarde. ¿Has conocido a alguien, por ejemplo, que viva en Reino Unido y es de noche para ellos y es de día para ti? Y ellos están seguros de que es de noche para ellos porque están en una zona temporal distinta. Mis pensamientos están más altos que los tuyos. El tiempo de Dios a veces no se alinea con el tuyo. ¿Por qué? Porque Él está en una frecuencia distinta. Él ve las cosas diferente. Él siempre está a horario. Pero por causa de la zona horaria en la que vivimos, parece que es siempre tarde. Por eso Habacuc dice que aunque la visión tarde, debes esperarla. Hay que esperarla. Vendrá, estará a tiempo, pero al mismo tiempo tarde. La prueba de la paciencia. Alguien diga paciencia. La otra prueba es la prueba de la pureza. Alguien diga pureza. Y José estaba esperando. Pero José también fue probado en pureza. De hecho, una de sus temporadas causó un cambio por causa de su pureza. Él, de hecho, terminó en prisión. Y es muy importante entender que José no luchó contra la lujuria. Él se escapó de la lujuria. Es importante resaltar esto. Pablo le dice al joven Timoteo, persigan la justicia, amor, alegría con aquellos que buscan al Señor y llaman a Dios. Y quiero que te escapes de la lujuria. Dios nunca te ungió para luchar contra la lujuria. Puedes ganar contra los demonios, pero no contra la lujuria. Puedes expulsar demonios, pero de la lujuria debes correr. La gente es lo que normalmente hace, es corre de los demonios y lucha contra la lujuria. Y estamos como, ¿por qué el diablo siempre gana? Bueno, número 1, estás corriendo de él y número 2, estás entrando en batallas de las que Dios te dice, escápate. Si Dios piensa que no puedes ganar como contra la lujuria y lo único que haces es tratar de luchar en vez de correr, vas a fracasar, no eres más inteligente que Dios. Corre. José no intentó evangelizar a una mujer por la que estaba siendo tentado. Dijo, voy a seducir para convertir. Eso no es el Espíritu Santo y eso no es tu hechizo. Yo conozco que las citas misioneras son populares, pero no son bíblicas. Él no impuso manos en ella. Déjame simplemente venir a un acuerdo ahora. Sé que tu padre no te amaba. Chica, déjame contarte sobre el amor del Padre. Nunca evangelices gente por la que estás tentado. ¿Por qué? Porque te llevarán a los pozos del infierno. ¿Por qué? Porque puedes correr de situaciones donde eres tentado y confíes en Dios a enviar a alguien que no está tentado por esta situación para evangelizar. ¿Por qué? Porque tu pureza no puede ser pureza si estás constantemente metiéndote en conversaciones y lugares con gente con la cual de hecho estás luchando por tentación. La gente viene y dice, pero quiero caminar contigo en la pureza. Te daré un secreto. Caminar en pureza es elegir tu prisión. Una prisión de restricciones. Tienes que poner restricciones a tus libertades. Si tú no pones restricciones a tus deseos y a lo que es posible y permisible, la Biblia dice, esto no te edifica. Si te encuentras como Sansón, en prisión, no de tus restricciones, sino en prisión donde alguien toma tus ojos, tu unción, tu libertad y termina tu vida en un funeral. En cambio, podrás tener una presión, sea tuya, de su elección o una imposición de otra persona. Nadie puede caminar en pureza si no pone restricciones a sus libertades. ¿Puedo beber? Sí, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo que vivir en prisión y yo no me confío a mí mismo. La Biblia dice, contén tu vehículo y posee tus pasiones. No quiero ser un esclavo de mis pasiones. Quiero que mi pasión sea una esclava mía. Quiero que mis pasiones se sienten en prisión. Quiero que mis pasiones no gobiernen mi vida. Porque parte del desarrollo de Dios es aprender a caminar en pureza. Y tú no puedes caminar en pureza si tus pasiones no están en prisión. Y tienes que elegirlo. Tú debes poner estas restricciones. Quiere decir, no entrarás a mensajes privados. ¿Hablarías con esa persona de la misma manera si tuviera un marido? No, no lo harías. Entonces comienza a prepararte
tú mismo para casarte, no cuando ya tengas uno, sino ahora. Un buen hombre es un hombre que encuentra una esposa. Esto quiere decir que ya está actuando como esposa antes inclusive de convertirse en una. Yo no me anduve con bromas, andando juntándome uno a uno cuando estaba soltero. ¿Por qué? Porque yo ya me estaba preparando para el matrimonio a los 16, no a los 24 cuando me casé. Hoy no es difícil para mí decir no. No voy a ir a una caminata, no voy a ir a un almuerzo, una cena, no haremos un viaje. ¿Por qué? Porque eso es un hábito que tuve que desarrollar como una persona joven de caminar en pureza. Sí, me hizo un poco raro, sí, pero mi pureza es más importante que tu opinión. José ofendió a la mujer de Potifaro, pero él no ofendió a Dios. Podrás ofender a alguien. Elige a quién vas a ofender. Prefiero ofender a la cultura, prefiero ofender a tu novio que ofender a Dios. Y si eso te dice, bueno, si no duermes conmigo, no me casaré, les dirás, bueno, si tú me amas, número 1, primero conseguirás un trabajo. Segundo, conseguirás un anillo. Tercero, te pondrás de rodilla y me propondrás, no vamos a estar en el asiento de atrás de tu Honda Civic. Hablarás a mi padre y a mi pastor. Y si no estás listo para esto, vete de aquí, Satán. Oh, pero pastor, tú no entiendes. Él está tan caliente. También el infierno está caliente. Pastor, él dijo que cambiará. Así es como sabes que es una bandera roja, cuando ni siquiera te has casado y ya estás orando para el cambio. El romance no es rehabilitación. Deja que Dios te traiga un hombre que Él ya ha cambiado. Espera por ese hombre. Esperarás, ya sea para Dios atraerte a un hombre que cambió, o esperarás a que Dios traiga a un hombre que tú deberás cambiar. Pero sí o sí tendrás que esperar. José no coqueteó su camino hasta la meta. Él no durmió su camino a la meta. Él fue a la presión porque cada hombre o mujer que quiere caminar en pureza tiene que elegir restricciones a sus libertades. Se reirán de ellos, a algunas personas no les gustará, pero al final el tiempo cambiará las cosas rápidamente. Y aquellas personas que fueron y tuvieron hijos de cada nación en 15 años, tú estarás vendiendo un complejo de apartamentos y ellos estarán tratando de calificar para un préstamo. Confía en mí, porque nada roba tus finanzas tanto como la inmoralidad. La inmoralidad es un agujero negro. Te vuelves inmoral, nunca serás próspero. Nunca tendrás un buen ministerio. Nunca tendrás una vida estable. ¿Y qué pasa en el desarrollo? Dios purga la inmoralidad y purifica la pureza. Pero otra cosa que Dios purga en ese lugar es la ofensa. Y Él purifica y perdona. Y José tuvo que aprender a perdonar. Mencionaré otra cosa que es servir. José aprende a servir. Sirvió los sueños de alguien en prisión mientras su propio sueño estaba en pausa. Diré esto de nuevo. José ayudó a que se cumpla el sueño de alguien más mientras su propio sueño estaba en espera. La gente me pregunta, pastor, ¿qué hago con mi llamado si está en pausa? Encuentra a alguien y ayúdalo con su llamado. Dios hará por ti lo que tú haces por ellos. Dios hará por ti lo que tú haces por ellos. Eso es de lo que se trata el desarrollo. Amén. Y voy a terminar esto. Amén. Como el pastor me dijo, ¿tengo cuántos minutos? Oh, se siente como si fueran 2 horas. Pienso que eran unos 15 minutos. Tengo ya 2 paneles aquí, quizás 3. Matt me dijo que es una buena señal, que si tengo 5, quiere decir que es bueno. Tuve 2 más ahí. Bueno, podemos ya terminar esto. Déjeme terminar. Déjeme aterrizar este avión. Y no estoy hablando de terminar en términos pentecostales, que hay 3 finales, sino el final de la vida de José. Él dice esta frase, Génesis 50, 20. Vosotros
pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Quiero que noten algo que probablemente no vean ahora, pero esto es lo que verán al final de su viaje, lo que voy a decirles ahora, y es lo siguiente. Las cosas no tienen que estar bien para que Dios pueda usarlas para tu bien. Hay una palabra que Romanos nos dice que es juntos. Si tú separas el incidente de ser rechazado por los hermanos, es una muy mala decisión, pero si lo juntas con estar en la casa de Potifar, si tú aíslas el incidente de de que te mienta la esposa de Potifar, pero lo conectas con la prisión, juntos, date cuenta, la razón de que hay un Dios en el cielo es que Él toma las cosas malas que por sí se ven como un caso contra ti, pero cuando Dios las junta, un hombre y él tenía un hermoso caballo. Él era muy pobre, pero vino la gente a él y le dijeron, quiero que vendas tu caballo. Sabemos que eres muy pobre. Y él dijo, no, ese es mi precio, será pasado a mis hijos, nunca venderé este caballo. Y dijeron, ¿venderás a tus hijos en cambio? Y se fueron. Un momento el caballo se escapó y lo perdió. Y los de la aldea volvieron a él y se rieron de él. Te dijimos que vendas el caballo y ahora lo has perdido. Mira, ni siquiera tienes caballos. Y él dice, no saltes a conclusiones. Una cosa que sabemos es que tenía un caballo y ahora ya no lo tengo. Pero no saltemos a conclusiones de que yo hice una mala decisión al no venderte el caballo. 10 días después, el caballo volvió con 10 caballos más. Los de la aldea vinieron al hombre y le dijeron, estábamos tan equivocados, tú estabas tan bien. Tienes tanta suerte, porque el caballo volvió con 10 más. Y dijo, no saltes a conclusiones, todo lo que sabemos es que el caballo volvió con 10 más. No sabemos si tengo suerte o no, aún. Te estás haciendo el humilde, le dicen. Y no, aún no lo sabemos. Lo siguiente que pasa es, su hijo, entrenando uno de los caballos, era un caballo salvaje, y le terminó quebrando ambas piernas a su hijo. Y los de la aldea vinieron y dijeron, es verdad, habíamos saltado a malas conclusiones. Ahora tienes un hijo que tiene las piedras quebradas, estos caballos te trajeron mala suerte. Y dijeron, no saltemos todavía a conclusiones. No sabemos cómo la historia termina. Se abre una guerra y se llevan a todo el mundo que es joven a la guerra, excepto al hijo de este hombre. Y cada hombre se pierde en la batalla. Y ahora los de la aldea vienen y le dicen, sabíamos que estabas bien. Y él dice, todavía no lo sabemos. Lo que estoy queriendo decir es, no juzgues tu historia basado en la temporada en la que tú estás ahora. ¿Por qué? Porque José vio el final de su vida y dijo, hay una temporada en la cual me quitaron mi adorno. Hubo otra temporada en la cual hicieron otra cosa con mi vestuario. Hicieron esta cosa. Solo en estas temporadas me sentí solo. En estas temporadas me sentí abandonado y olvidado. Y lo que encuentro interesante, 2 veces en la vida de José dice que el Señor estaba con él. Nunca lo dice cuando tuvo el sueño, tampoco dice cuándo fue él promovido. Dice 2 veces en su vida, en la casa de Potifar y en prisión. ¿Y por qué el Señor estaba con Dios ahí en esas temporadas? Porque yo creo que José es como tú y yo. Él dudaba de que Dios estuviese con él. Porque cuando tú aíslas esos incidentes, te sientes abandonado. Sientes esta amargura, sientes como que hay algo que no está bien. Pero quiero decirte algo. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que Dios hace que las cosas funcionen. Ahora, no sabemos exactamente cómo, pero de algún modo Él toma el pozo y lo conecta con la mujer de Potifar. Y también toma algo injusto y lo conecta con algo del infierno en prisión. Y finalmente conecta esto con algo más de maneras misteriosas. Mi madre es cocinera. Cuando yo era más joven y ella cocinaba tortas, a ella le encantaba cocinar. Cuando ella cocinaba, yo era joven. Ella tenía ingredientes para la torta. Y yo sabía cómo el producto final se tenía que
que ver y sabía que tenía que ser dulce, pero los ingredientes que hacen la torta son muchos. Uno de ellos es polvo de hornear. Y yo pensaba que todos los ingredientes que deben entrar a la torta tienen que ser dulces. Y entonces yo ponía mis dedos en este polvo de hornear y luego lo probaba. Y decía, esto no es bueno. Mi pequeño cerebro de tamaño de un cacahuate en aquel momento no podía darse cuenta de cómo algo que tuviera tan mal sabor podía terminar en algo tan bueno. Pero cuando tú cocinas, cuando hay un Dios en el cielo, Él toma el polvo de hornear de tu vida. Él toma las cosas amargas de tu vida. Y todo el mundo dice, tu vida apesta. Pero si tu vida está en las manos de Dios, Dios todavía está trabajando en la mesa. Él todavía está arreglando cosas en tu vida. Y la palabra de Dios vino a José y dijo que las cosas que son precisas para el diablo, Dios viene y las convierte en un delicioso pastel. El polvo de hornear no es el producto final. Esta temporada no es el momento final. Para de pensar en el polvo de hornear como el lugar al que tu vida está yendo. Es solamente un ingrediente. Porque Romanos lo dice y yo lo cito. Sabemos todas las cosas trabajan juntas para su propósito. Cuando Dios junta todo, todas ellas trabajan juntas. Él te da la palabra, Él te da el proceso. En el proceso Él te examina y te purifica y te desarrolla para la persona que debes ser. Cuando tú ves el cambio en tu temporada, verás de vuelta tu vida y dirás, de lo que yo me quejaba, Dios lo toma como un ingrediente. Mira mis ojos. Yo tuve 2 cirugías de ojo. Y cuando miro para arriba, el otro ojo mira para abajo. ¿Sabes cuánto yo luché con esto como adolescente? Cuán inseguro yo estaba. Hubo un tiempo en el cual yo quería morir. Lloraba para que Dios cause un accidente. Cometer suicidio no era una opción, pero yo decía, Dios, si puedes matarme ahora. Mi vida no tiene sentido ni propósito. Además tenía migrañas, dolores de cabeza. Había nacido cerca de Chernóbil casi en ese momento. Me decían nombres, me hacían bullying, se reían de mí. Era muy difícil para mí. Hubo un shock cultural estar en América, no tenía amigos, tantas inseguridades. Lo que yo veía como una desventaja, y es una desventaja, eso era el polvo de hornear. No voy a decir que era una cosa buena, pero eso me llevó a la oración. Yo no sabía dónde ir y me llevó a estar de rodillas y comencé a encontrar a Dios. Y Dios sanó mi corazón. E interesantemente, mis ojos son los mismos. Las cosas que me ayudaron a mantenerme puro. A veces la gente, ¿sabes? Cuando miro a la gente digo, una de las razones por qué estuve puro es porque no tenía muchas opciones. Y agradezco a Dios por eso. Y mira lo que José hizo y atravesó como un hombre apuesto. Yo no quiero estar enfrente de la tentación. Las chicas me miraban y estaban como, bueno, no. A nadie le gustaba. De hecho, mi mayor miedo era que nunca me casaría. Yo pensaba que nunca me casaría. No sabía que a las chicas se les importaba más que lo que hay en tu cerebro y en tu billetera, que cómo se ve tu cara. No lo sabía. Y los chicos con los que coquetean no se casan. No lo sabía. Pero lo que parecía como polvo de hornear, poco sabía que era un ingrediente importante. Y yo pensaba, ¿quién escuchará a un hombre cuya cara se ve deforme? Parece que la mayoría de ustedes, cuando prediqué en esta hora, no fueron molestados por eso. ¿Saben por qué? Porque a mí no me molesta.
Dios hará una torta, un pastel de ingredientes que no te gustan por separado. Y está bien si te atrapas en alguno de estos ingredientes ahora, porque la más grande pregunta que deberías preguntarte es, ¿quién está en control de mi vida? ¿Yo o Dios? Porque si eres tú, entonces sí tienes que preocuparte de algo. Pero si eres simplemente un ingrediente en una mesa, entonces eres simplemente una flecha en la mano de un arquero. Entonces está bien si mi vida va para atrás mientras yo esté en sus manos, porque lo que parece ser hacia atrás es también como tú propulsas una flecha. Mientras esté en las manos de Dios, soy una flecha. Mientras hayan ingredientes y Dios sea mi chef, y en la medida en que Él sea el que me ha dado el sueño y me desarrolle en el proceso, me dé la palabra que cumplirá, yo confiaré en mi Dios. Y aunque Él me haga estar a prueba, yo confiaré en Él, porque Él está trabajando conmigo, desarrollándome. Quiero que se pongan de pie y den alabanza a Dios. Y en la palabra, si todavía tienen una profecía y una promesa de Dios, quiero que levemos las manos y si han recibido una palabra de Dios, si han recibido una promesa de Dios, si tienen un sueño, si eran pastores, si eran ministros, si están aquí hoy y han abandonado ese sueño, si han abandonado esa cosa que Dios te dio, y hoy cuando estaba hablando, un bebé dentro tuyo, de tu espíritu, como en ese sueño, como el bebé de Elizabeth que Dios impulsó, o mismo como mi hijo, como para que este sueño no se pierda, que no cometas un aborto espiritual. Tienes que llevar esto a término completo. Cierra tus ojos, abre tu boca y comienza a orar en el Espíritu Santo. Comienza a orar en el Espíritu Santo para que ese sueño se cumpla. Ora en el Espíritu Santo por esa promesa y di, Dios, confío en ti, Dios, trabaja en mí y Dios, desarróllame, moldéame, rómpeme, búscame y conviérteme en una persona que tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús. Bye.